Bienvenido, bienvenida a Historia sin Spoiler. Yo soy Ana y aquí hablamos de historia y mucho más. Hoy, en Galicia. Hablaremos sobre la ciudad de Santiago de Compostela, sus orígenes, también sobre el Camino Jacobeo o Camino de Santiago y algunas de las leyendas más famosas de estas tierras. ¿Me acompañas? El motivo principal de la fama de esta ciudad, aunque no lo parezca, no es la lluvia, sino el Camino de Santiago, al que en el último año han llegado casi medio millón de peregrinos. Este camino ganó gran popularidad a partir de la visita del Papa Juan Pablo II. Y desde entonces llegan aquí miles y miles de peregrinos, multiplicando por mucho la población, que se sitúa en torno a los 100.000 habitantes. Aunque también la aumentan los casi 20.000 estudiantes que llegan cada año para estudiar en sus universidades. Y aquí detrás tenemos el punto neurálgico de la ciudad, del que en un rato hablaremos. Pero primero, aquí, al lado de mi amigo Valle Inclán, os voy a contar el origen del nombre de esta ciudad. Por una parte se llama Santiago, porque según la leyenda, el discípulo de Jesús, Santiago, el mayor, fue el encargado de predicar en la península ibérica, aunque inicialmente se llama Santi Jacob, y fue derivando etimológicamente hasta la palabra Santiago. Por otra parte, Compostela, porque según la tradición, Pelayo, que era un habitante de estas tierras, vio como una estrella caía sobre un punto, en el cual se encontraba la tumba del santo. Y a partir de ahí la ciudad fue creciendo y creciendo, como luego explicaremos. Así que Campus Stelae fue derivando hasta Compostela. Y después de esta breve explicación, acompáñame al final del camino. Estamos en la Plaza del Obradoiro y la Catedral, el punto neurálgico de la ciudad y fin del Camino de Santiago. Aunque la fachada que veis es barroca, la catedral es originalmente románica, como vamos a apreciar en el famoso Pórtico de la Gloria. Y es que, ¿por qué este es el punto clave de la ciudad? Porque a partir de aquí nació. A diferencia de otras urbes europeas, a partir de este santuario que se creó, se extendió la población y la edificación. Y bien, ¿por qué aquí? Como os he contado antes, Pelayo vio una estrella caer sobre este punto, pensando que aquí estaba la tumba del apóstol Santiago, e informó al obispo Teodomiro, que a su vez informó al rey de Asturias, Alfonso II. ¿Y por qué digo rey de Asturias? Porque cabe recordar que en ese momento la península ibérica estaba ocupada por el Islam, así que el rey Alfonso se desplazó desde Oviedo hasta aquí. Y este es el camino primitivo, el primer camino de Santiago. Posteriormente se iría expandiendo hasta hacerse los dos caminos que se recorren hoy en día, el camino portugués y el camino francés. Como os he contado, a esta plaza llegan cada día cientos y cientos de peregrinos. Y es que el camino de Santiago ya no es un camino de fe, porque lo hacen tanto creyentes como ateos, sino que se ha vuelto un camino espiritual en el que encontrarse uno mismo, en el que conocer a muchísima gente y en el que vivir en contacto con la naturaleza, algo que en la vida que tenemos hoy en día nunca está de más. Así que os invito a que vengáis a Galicia, que disfrutéis de estos paisajes, de su riquísima comida y de su amable gente. Y por supuesto, de la historia. Puede pasar. Y nos trasladamos unos cuantos kilómetros a Coruña para seguir con nuestro viaje. Aquí conoceremos algunas de las leyendas más famosas, como las de las meigas, las brujas gallegas. Aunque cuando hablamos de brujas, no son las típicas mujeres que nos imaginamos que echan hechizos y maldiciones, sino eran mujeres, tanto buenas como malas, por ejemplo las malas se les conocía como meigas chuchonas, que se dedicaban a, por ejemplo, curar, elaborar hierbas, ungüentos, como las antiguas médicas medievales. Pero ya sabemos que en algunas épocas a esto se consideraba brujería. Y bien, la leyenda gallega que a mí más me gusta es la de la Santa Compaña. Yo ya la conocía antes de venir aquí. Y es que resulta que en los pueblos más rurales se cuenta que cuando aparece una procesión de personas vestidas de negro es porque alguno de sus habitantes va a morir. Lo más importante es no mirarles a la cara, no interactuar con ellos, porque entonces serás tú quien les acompañe para siempre.
Y aunque me encantan estas leyendas, mañana, a la luz del día, conoceremos un poco más sobre la historia de esta ciudad. Mientras tanto, os dejo con las maravillosas vistas del puerto de Coruña. Y lo prometido es deuda, aquí estamos en la playa de A Coruña. Y bien, lo primero que vamos a aprender hoy sobre la historia de Galicia es su bandera. Aquí, por aquí os la pondré, para que veáis que en el centro tiene un escudo, con las antiguas 7 provincias. Y es que, aunque hoy hay 4, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, antiguamente había 7. Luego tenemos en el fondo una aspa cruzada, que representaba la antigua bandera de los miles y miles de inmigrantes que se fueron a Argentina, ya que aproximadamente el 50% de las personas que emigraban eran gallegos. Por eso, aún en Latinoamérica, a los españoles en muchas ocasiones se les conoce como gallegos, especialmente en Argentina, país que recibió la mayoría de esta migración. Y bien, lo que vemos ahí al fondo es el puerto, que fue testigo de todas estas despedidas. Pero no solo ha sido testigo de esto, sino también de todas las catástrofes naturales que ha vivido Coruña, como el naufragio del Prestige. Y bien, también vamos a remontarnos unos siglos antes, cuando en 1589 las tropas inglesas intentaron penetrar en esta ciudad y nació la figura de María Pita. María Pita era una mujer de Coruña. A su marido lo mataron los ingleses y cuando los ingleses estaban a punto de penetrar por una fractura que consiguieron abrir en la muralla de la ciudad, María Pita, al grito de "quien teña honra que me siga", incitó a los coruñeses a luchar contra los ingleses. Así, en 1589, tras esta batalla, María Pita fue declarada por el rey Felipe II alférez perpetuo de la ciudad, cosa que en esa época no era muy típico. De hecho, las fiestas de la ciudad no son en honor a ninguna virgen ni a ningún santo, sino a María Pita, es decir, son fiestas paganas, se celebran en agosto, aunque en el pasado se celebraban en mayo, pero debido a las condiciones meteorológicas que ya sabemos que acontecen en Galicia, se decidió trasladar a agosto y ocupan todo el mes. Y así conocemos un poco más de la historia de las mujeres gallegas, donde también destacan, por ejemplo, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, escritoras muy famosas del siglo XIX y siglo XX. Así, desde este maravilloso paisaje despedimos Galicia, este fantástico viaje y su historia. Hasta la próxima. Hoxe mañá sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no.